Tienen que matarme si quieren ganarme. Eso es todo. En enero de 2013, más de 100 peleadores de toda Latinoamérica participaron en una prueba en la Ciudad de México. Los 12 mejores ganaron la oportunidad de entrenar en el campamento de Greg Jackson durante 6 meses y cultivar el sueño de pertenecer pronto a la UFC. 4 de ellos destacaron rápidamente y justo a la mitad del programa de desarrollo recibieron la oportunidad de mostrar en combate su talento. Estas son las historias de 3 mexicanos y un argentino que buscan pertenecer a la élite de las artes marciales mixtas. Yo soy originario de la Ciudad de México, de un barrio de los más difíciles como es Iztapalapa. Soy de Argentina, me llamo Guido Martín Ganetti. Yo soy Gabriel Mogli Benítez, soy de Tijuana, Baja California. Mi nombre es Salvador Augusto Montaño. Provengo de la Ciudad de México. Todos los días están creciendo, están desarrollando más en sus habilidades, pero sobre todo están entendiendo lo que es esa transición de lo que es nada más pelear arriba, pelear un poquito abajo, a realmente combinar las dos cosas. Ya lo están viviendo, ya lo están sintiendo, ya los han puesto en el suelo y ya lo empiezo a entender de una manera diferente. Se están llevando una excelente información y van a dejar huella. Guido venía a hacer capoeira y así cosas así más esporádicas y no era un chico que tenía demasiado conocimiento, no sabía lo que era mantenerse un bucal en la boca o tener una protección y tal, ¿no? Pero bueno, llegó con las ganas que él siempre pone, es un chico muy trabajador y en cuanto lo vi me di cuenta que era un chico que tenía talento y como me dedico a esto hace muchos años, le ofrecí que venga a trabajar conmigo. Entonces está formado desde las 9 a las 10 de la noche, en nuestras academias no cortan el horario de trabajo y Guido se quedaba y se quedaba y se quedaba y tenía ganas de aprender y así aprendió, ¿no? Hay 2 tipos de peleadores. Hay ciertos peleadores que tienen muy buena mentalidad, que tienen muy buena ética de trabajo, que no son los más talentosos. Muchos de esos están en la UFC, mucha gente muy buena. Y hay otros que son natos. Gabriel es nato, tiene muchos atributos, tiene mucha quijada, tiene cardio natural, tiene mucha rapidez, pega duro, está fuerte, tiene muchas cosas a su favor. Si él le echa ganas y es inteligente y sigue con mucha hambre, es, en mi opinión, top 10 del mundo. Me siento muy bien, la verdad, me siento rápido, me siento fuerte, creo que estoy haciendo las cosas bien, o sea, no hay excusa, me siento exageradamente muy bien preparado. También no hay que confiarnos, ¿no? Porque hasta el oponente más pequeño, un golpe de suerte, algo, cambia la pelea drásticamente, entonces siempre hay que tratar de acabarlo rápido. Y aquí tengo muy buenos ejemplos, de hecho entreno con un equipo elite. Siempre están en condición, siempre están en forma, tienen buen físico, trabajan siempre están enfocados en lo que hacen. Entonces yo creo que eso es un ejemplo y de lo cual he aprendido a llevarlo a cabo, ¿no? O sea, yo quiero verme como ellos, yo quiero estar como ellos y quiero pelear como ellos. Es el momento en que tenemos que sacar la cara y creer en nosotros mismos, y así como era un chico que no creía en mí, que nadie me volteaba a ver, igualmente estamos captando la atención primero de un círculo más inmediato, luego más allá, luego de los empresarios de México, y luego más, y luego más, y luego más, nada más por el único hecho de creer en el poder que uno mismo tiene, de creer en nosotros. Entonces estoy intentando hacer y de dar un ejemplo para que los jóvenes en México saquen el brillo, saquemos el talento que hay en todos nosotros. Greg Jackson me sorprende, su actitud siempre está, a pesar de que tiene la agenda llena, saturada, se la pasa haciendo cosas, con nosotros siempre está sonriente, está de buen carácter, con las clases, como persona cuando pasa, siempre te sonríe y todo, entonces eso de alguna forma como que lo siento admirable, ¿no? Que siempre tenga una sonrisa a pesar de que tiene tantas cosas que hacer. Eso me sorprende de él.
es una buena relación con él. Con el coach Mike, pues él es el que prácticamente se encarga de nosotros, más directamente, ¿no? Todo lo que tenga que ver con nosotros, él siempre está al pendiente, siempre está tratándonos de ayudar. Con los entrenamientos, él también siempre tiene saturado el día entrenando a los demás peleadores, preparándolos para sus peleas, y además de eso se toma el tiempo con nosotros, siempre está al pendiente, ayudándonos, diciéndonos, aconsejándonos, y pues también estoy agradecido con él. Dejé todo en un lugar, en un momento que no tendría que haberlo dejado, y lo dejé igual porque sentía que era poder cumplir mi sueño, y creo que puedo llegar a cumplirlo. No sé si lo voy a cumplir, pero por lo menos ya lo intenté y estoy cerca. Donde yo me quería probar, donde yo quería estar, aunque sea, llegué a cumplirlo en gran parte. O sea, eso de probarse a uno mismo, ¿no? De estar lejos de todo y entrenar en un lugar que no lo conocen, que no sos habitual, que estás compartiendo un cuarto con otros 11 personas y te cocinás y te tenés que llevar y te sociabilizás a la fuerza y cocinarte y todo, ¿no? Para todos llegó la hora de hacer valer lo aprendido, pero Mowgli Benítez llamó la atención de entrenadores y compañeros de gimnasio, que aseguran está listo para la UFC. El límite de su desarrollo está en sí mismo. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? El balance tras las dos primeras peleas, una derrota y un triunfo. La presión se mantiene al máximo para el equipo de Jackson. Let's go, Mowgli! Oh yeah, baby. Let's go, let's go. Mientras más altas fueron las expectativas, más dolorosa fue la caída. Benítez aprendió en un minuto que el octágono no perdona un solo descuido. Debe levantar la cabeza y regresar a entrenar, regresar al entrenamiento para llegar a su objetivo, ¿no? En la vida hay muchas caídas, ¿no? Pero el verdadero guerrero es el que se sabe levantar.
tienen que matarme, ¿no? Para ganarme. Y estuve tranquilo, sabía que estaba defendiendo bien y en cuanto tuviera la oportunidad iba a ir por él. Finalmente, el coraje del Dodger salvó la noche de los mexicanos. El proyecto sigue y mañana, como todos los días, hay que regresar a entrenar. Así. Saliste.